Lo que está pasando hoy en día con el Silicon Valley Bank es que el banco realmente está posicionado pésimamente para una subida de interés del Banco Central norteamericano o Reserva Federal. La verdad es que las reservas federales y los bancos centrales son instituciones que se parecen mucho, pero realizan muchas veces actos diferentes. A modo de resumen, el Banco Central y la Reserva Federal son los que emiten dinero, o sea, los que crean el dinero y lo ponen en la economía, circular en la economía. Cuando la inflación, o sea, el excedente monetario, sobrepasa el mercado y se empieza a subir los precios por la inflación, entonces los bancos centrales o las reservas federales suben las tasas de interés para que se desincentive el consumo y la gente pida menos préstamos, porque si pides un préstamo con una tasa de interés alto, significa que el préstamo te va a salir mucho más caro. Entonces desincentiva el consumo de estos préstamos para que haya menos plata circulante. Ahora, al haber menos plata circulante, el Silicon Valley Bank había tomado pésimas decisiones de inversión, ya que estaba totalmente anclado al área tecnológica. Y aunque a la mayoría de los bancos norteamericanos subir las tasas de interés era bueno para ellos, al Silicon Valley Bank le generó una tremenda falta de liquidez. Al faltar liquidez, obviamente no había cómo sustentar las cuentas de sus clientes. Si te gusta el contenido, te invito a suscribirte, darle like y, bueno, sigamos con el video. En términos más simples, la falta de liquidez es que no le pudieron pagar a sus clientes ni entregarles la liquidez necesaria para poder sustentar sus gastos. Entre ellos, por ejemplo, empresas como Pinterest están en problemas porque tenían mucha parte de los dominios en Silicon Valley Bank. Esta es la situación bancaria más grave desde el año 2008, o sea, desde la recesión del 2008. Y si fuese poco, al haber este problema de falta de liquidez, la reputación del banco empieza a decaer y los dueños de cuentas bancarias dentro del Silicon Valley Bank empiezan a retirar el dinero de forma estrepitosa porque tienen miedo de quedarse sin liquidez, o sea, sin poder retirar el dinero de sus cuentas, lo que significa que todo el mundo va a retirar dinero y al no haber liquidez se agrava mucho más el problema, porque no les da espacio al banco para poder entregar la liquidez de forma moderada y espaciosa, sino que los clientes están desesperados por tener su dinero porque en cualquier momento el banco podría eventualmente quedarse sin liquidez y quedarse ellos con la cuenta en cero. Ahora hay que decir que el Silicon Valley Bank no es el único que está teniendo problemas de liquidez. La verdad es que el gobierno norteamericano de Joe Biden está tratando de hacer pasar esto como una situación menor, como algo mucho más superficial, cuando realmente no sabemos cuántos bancos realmente están siendo afectados de forma negativa, pero hasta ahora la Reserva Federal ha decidido poner a 6 bancos en revisión para ver cuáles son las futuras consecuencias que se podrían venir de falta de liquidez para los clientes de los bancos. Ahora hay que decir que Silicon Valley Bank igual dejó claro que iba a dejar retirar dinero a la mayoría de sus clientes del banco. Sin embargo, hay algunas empresas grandes norteamericanas que tienen su plata en el banco Silicon Valley Bank y como las cantidades de liquidez que necesitan esas empresas son tan gigantescas, la verdad es que dudo mucho o veo bastante imposible que con una falta de liquidez el banco Silicon Valley Bank pueda ejercer su obligación de entregar la liquidez a sus clientes empresarios, lo que significa una baja no solamente en la credibilidad de los administradores de Silicon Valley Bank, sino que podría eventualmente significar una baja en la credibilidad del sistema financiero o bancario, mejor dicho, de Norteamérica. Por aquí les voy a dejar el video del sistema bancario, espero les guste mucho, les mando un abrazo y nos vemos pronto.